Ustedes pueden continuar con el siguiente. Dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Cuál leísteis? El 20. El 1 dice, por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador del Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros en vuestra fe. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Amén. Podamos estar cómodos, dando gloria a Dios, podemos estar cómodos. Gloria al Señor Jesús. Bueno, gracias al Señor. Quiero compartir una palabra de parte de Dios, bueno, de lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Una vez hablé de ello en un devocional y hoy quiero pues introducirle un poco más. Un devocional creo que fue en alguna de las casas de nuestros hermanos. Y es sobre una posición que tenía Pablo y una decisión importante que tomar. Pablo deseaba estar en Tesalónica, ¿saben? Resulta que Tesalónica era una ciudad de la actual Grecia. Y Pablo junto con Silas y Timoteo habían fundado la iglesia en este lugar, en Tesalónica. Y habían pasado tiempo, bueno, pues en realidad habían estado 3 semanas en ese lugar predicando, invitando, bautizando y habían formado un grupo para poder dejar y estructurar la iglesia allí. Pero resulta que la persecución había iniciado en Tesalónica. Los estaban buscando para matarles. Muchas gracias, mis hermanos. Los estaban buscando para matarles y les tocó huir. Entonces a Pablo y a ellos les tocó salir ¿de dónde? De Tesalónica. Les tocó correr porque entonces si no iban a acabar con sus vidas. Pero ellos querían estar allí, sentían que el trabajo que estaban haciendo allí no había terminado. Y quiero que usted empiece a escuchar, bueno, lo que el Señor le permita entender en esta hora. Y usted relacione aquellas cosas que usted ha valorado más y que desea más en su vida. Aquellas cosas que usted dice, me gustaría hacer esto, pero tal vez no he tenido el tiempo de hacer esto. Me gustaría lograr aquello, pero de pronto no he tenido el momento. Quisiera ya de pronto tener documentos, pero todavía no los tengo. Quisiera ya de pronto lograr aquellos proyectos en mi vida, pero todavía no los tengo. Y dice que Pedro tenía allí su corazón porque le había puesto todo el empeño y el esfuerzo a predicar en ese lugar. Decir, yo no sé si, pero donde más de pronto cuesta, donde de pronto más hay que esforzarse, es donde más uno se le queda más el corazón, ¿saben? Porque donde hay más trabajo, donde uno dice, uno aprende más, llora más, se esfuerza más. Y uno dice, qué bueno que Dios hiciera tal cosa allí. Qué bueno que Dios hiciera, y eso es lo que uno a veces desea, y lo que Dios quiere hacer. Pero no sabemos los planes que Dios tiene. Entonces, Pablo estaba en esa encrucijada y le tocó salir huyendo a un lugar llamado Berea. Y dice la historia que él se quedó allí mientras que aún se escribía con los de Tesalónica. Pero estando allí, los enemigos que había conseguido en Tesalónica lo fueron a buscar. Y fueron a perseguirlo aún estando en ese lugar. Por eso de ahí también le tocó salir, mejor dicho, huyendo hacia Corinto. Le tocó huir hacia un lugar donde él diría, es que bueno, se va con el corazón dividido porque sentía que Dios tenía grandes cosas por hacer allí. Y dice la palabra que amaba tanto a las personas ahí en Tesalónica, amaba tanto la obra de Dios, que primera de Tesalonicenses 2:8 nos dice, tan grande amor, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios,
sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Y eso es lo que pasa cuando usted ama la obra de Dios. Y usted le ama el evangelizar. Y ama lo que Dios hace en la gente. Usted dice, quisiera haber entregado más. No solo el evangelio, sino poder haber entregado incluso hasta mi propia vida, mi esfuerzo. Y usted ha dedicado tiempo, usted ha visitado, usted ha orado por esa familia, usted ha orado por esos hermanos, usted ha orado por esa persona. Y le ha dedicado tiempo y esfuerzo, y su corazón y su anhelo ha estado allí. Y Pablo anhelaba juntamente estar otra vez con ellos, pero le era imposible. Algunos se habían opuesto a su mensaje y lo hicieron huir a Berea. Y lo buscaron incluso hasta que llegara afuera de ese lugar. Y cuando estaba en Corinto, pues escribió nuevamente a los de Tesalónica. Y dice, es que mi deseo es volver a estar allí con ustedes. Y les expresaba, ¿no? Es que quiero volver a predicarles, quiero enseñarles. Y su preocupación estaba en que de pronto el evangelio que les había sembrado, pues se esfumara, se fuera. Y que de pronto no hubieran aprendido bien o lo suficiente para tener fuerza y poder seguir perseverando. Pero resulta que mientras que se disponía para ir nuevamente a verles, viajó a Atenas. Se suponía que Atenas no era el lugar final, no era el destino final. Era solamente una parada y seguiría, y su destino final era Tesalónica. Tal vez tú digas en esta hora, mi destino final no era España. Tal vez mi destino final era otro lugar, otro país. Lo estoy diciendo si de pronto a usted le ha pasado. Y usted diga, no, es que yo no quería llegar allí, mi destino final era otro lugar. Pero me tocó hacer una parada de emergencia aquí. Y resulta que con todo y mi esfuerzo por llegar al lugar en el que quiero estar, pues tengo impedimento. No sé qué impedimento tengas. De pronto la economía, de pronto los recursos, el que no tienes familia. Dice Pablo que uno de ellos fue Satanás, le estorbó. No sabemos de qué forma le habrá estorbado. No sabemos si de pronto tal vez las amenazas le llegaban, que si llegaba a Tesalónica lo matarían. Tal vez tú digas en esta hora, mi destino era tal vez envejecer con mi esposa, pero hoy me encuentro solo. Mi destino de pronto era llegar a otro país, pero hoy me encuentro en este lugar. Mi destino de pronto era la comodidad económica, pero hoy no me encuentro tan bien económicamente. No sabemos cuál era tu proyecto o cuál era tu destino, tu plan. Yo creo que cuando uno se casa, uno quiere llegar a viejos con esa persona, ¿cierto? Y nadie se prepara para un divorcio. Nadie se prepara para una separación. Yo creo que a nadie lo preparan para eso. Y el destino, siempre la meta es llegar hasta allá. Pero hay veces hay paradas de emergencia que nos toca llegar y detenernos. Y aunque no queríamos, y aunque hicimos lo imposible, y aunque luchamos, y aunque hoy nos toca quedarnos en Atenas, nuestro corazón estaba en Tesalónica. Aparecieron circunstancias, aparecieron situaciones que nos sacaron del plan original. Aunque mi destino era estar con mis hijos, hoy estoy sin ellos. Aunque mi destino era estar en la crianza de ellos, y ese era el propósito, y era acompañarlos, y era crecer con ellos, hoy tal vez estoy lejano de sus vidas. Aunque mi destino era de pronto ver a los nietos crecer, compartir con ellos, hoy ni siquiera tengo contacto con ellos. Aunque mi destino era muchas cosas, pero me ha tocado quedarme hoy en Atenas. Me ha tocado quedarme a la mitad del camino. ¿Y por qué no Atenas? Se supone que es una ciudad grande, se supone que es una ciudad influyente en el mundo antiguo. Se supone que era el centro de la filosofía. Ahí había nacido Sócrates, había nacido Platón, de ahí era Aristóteles, habían nacido los pensadores.
En esa ciudad se discutían grandes ideas sobre la verdad, la vida, los dioses y el universo. Atenas era conocido por la sabiduría, por la educación y la cultura. Se supone que podría ser adecuado, ¿no? Y agradable. Pero cuando Pablo llegó allí, se encontró con una ciudad llena de templos, estatuas e idolatría. Dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 17, versículo 17 y 16, y que su espíritu, enardecía al ver esta idolatría. Estaba con celo de lo que veía ahí. Y está claro que Pablo no quería estar ahí. O se dice, no, es que España tiene muchas cosas bonitas. Puede tener una estabilidad, una seguridad. Puede tener amigos. Puede tener un idioma. El idioma que es familiar mío. Pero no era el lugar. Puede tener muchas cosas. Pero tal vez no era lo que yo quería. Puede que ahora la condición en la que yo me encuentre pueda tener algunas ventajas, pero no es lo que yo quería. Su corazón está en otro lugar. Y ese lugar en Tesalónica era lo que él anhelaba, pero para Pablo, Atenas representaba un proceso, representaba la espera. Quizás esa respuesta que estamos esperando de Dios y que no hemos recibido. Esa oración que estamos haciendo hace mucho tiempo y que no ha sido contestada. Que ya queremos una respuesta de Dios, ¿no? Que queremos que aquellos que no han conocido el Evangelio ya lleguen. Y yo recuerdo a mi abuela orando por sus hijos años, toda una vida. Y orando y orando. Y cada vez que tú hablas con ella, te va a decir, no, es que, ¿cuál es su petición? Pues que sus hijos lleguen al Evangelio. Y quisiéramos ya estar allí. Quisiéramos ya ver lo que Dios tiene para ellos y poder estar en la ciudad, pero estamos en la mitad del proceso. Estamos en una Atenas que representa una espera para nosotros. Y que nos turbamos un poco, ¿no? Pablo se turbaba y preocupado le escribía. Y les decía, ¿cómo están? Y decía, es que mi deseo es estar allí, pero algo le estorbaba. Atenas representa el proceso. Esa enfermedad que estás viviendo hoy, de la cual ya quieres salir, pero que todavía te toca estar allí. Ese proceso que tú le dices, Señor, es que yo ya he aprendido lo suficiente, y yo ya creo que debería pasar al siguiente nivel, pero que todavía te toca seguir viviendo. Esa situación donde tú dices, Señor, es que ya mi economía debería estar mejor. Tal vez ya debería estar en un lugar propio, en una vivienda propia, tal vez ya con mis comodidades. Pero que hoy te toca vivir el proceso. Porque ese lugar es una preparación para tu vida. Porque en ese lugar Pablo tuvo que predicar incluso sermones muy famosos. Tuvo que encontrarse con un reconocimiento, un lugar al Dios no conocido, y predicó uno de sus sermones más emblemáticos. Fue preparado a pesar de que no tuvo los mismos resultados. Pablo decía, no, es que este mismo sermón en Tesalónica muchos se hubieran arrepentido, pero aquí solo se han arrepentido 2 personas. Tal vez no eran el mismo resultado, las mismas conversiones, pero Pablo aprendió. Y tuvo que aprender. No era la misma forma en que Dios me usaba. No estoy acostumbrado a esto. A pesar de ello, Pablo fue usado por Dios. Dios desarrolló su paciencia y aprendió dependencia de Dios. El lugar no era donde planeabas estar, pero tampoco te imaginabas que era el lugar donde Dios te iba a usar. Tampoco te imaginabas que era la estación donde Dios quería que te bajaras. Sin embargo, ese lugar representa la temporada donde Dios sigue obrando y no entendemos la forma, ni las razones, ni los motivos. Y como que estamos en un proceso, pero que no sabemos ni cuándo va a terminar, que quisiéramos tener respuesta ya. Y aunque quisiéramos ir a Tesalónica, muchas veces nos sucede como Pablo, que somos estorbados porque hay circunstancias.
Es que yo me imaginaba sirviendo a Dios, decimos. Es que mi propósito era salir al ministerio y era ser pastor o era ser esposa de pastor, pero cosas pasaron y hoy ya no estás allí. Porque la vida fue demandante, porque pasaron situaciones y luchamos con todas nuestras fuerzas por salir de allí. Humanamente posible, hacemos hasta lo impensable, pero parece que entre más nos esforzamos, más nos estancamos, más nos quedamos en ese lugar. Y Pablo nos deja una enseñanza muy especial, ¿saben, mis hermanos? Que se quedó en ese lugar y aunque luchó, se esmeró por ir a Tesalónica, era la etapa que le correspondía vivir. Era el momento de su vida que le correspondía vivir y halló paz en la decisión que tomó. Porque Pablo quería estar en Tesalónica, pero Dios le tenía, ¿en dónde? En Atenas. Y aunque no era el lugar que Pablo había escogido, era el lugar en el que Dios lo quería usar. Tal vez tú no habías escogido llegar aquí a la iglesia de Sagunto. Tu propósito de pronto era estar en una iglesia más grande, o de estar en un lugar mejor o más cómodo, tener más amigos quizás, tener un liderazgo, tener una oportunidad de servir más. Y muchas veces lo has considerado, pero el lugar en el que estás en este momento has visto cómo Dios te está usando. Y cómo Dios está usando a tu favor cada uno de los escenarios, cada una de las situaciones, cada uno de los procesos. Y él entendió que estar en su voluntad también es quedarse donde no quieres, pero Dios te permite crecer. Que estar en su voluntad también es recibir de parte de Dios una respuesta negativa. Porque Dios quiere enseñarte ahí donde te encuentras, con lo poco que tienes, con los recursos limitados que tienes, a que seas una persona agradecida con Él, a que le sirva de corazón, a que hagas las cosas con altura a Dios. Porque cuando aprendemos con lo simple, con lo pequeño, yo creo que estamos demostrando que estamos en la capacidad de poder afrontar nuevos desafíos. Cuando somos fieles con ese cargo donde solamente estamos el líder y yo, pero ahora sí somos fieles a Dios y le servimos incansablemente, yo creo que le estamos diciendo al Señor: Señor, donde quiera que tú me pongas, yo voy a ser fiel. Donde quiera que tú me tengas, yo voy a permanecer fiel. Porque tu voluntad no es solamente donde yo quiero estar, amén, y donde quisiera que tú me uses, amén, sino donde tú dispones que yo esté. Amén. Porque los talentos no solamente son aquello que nos agrada, lo hemos hablado, sino que son aquellas cosas que son responsabilidades que Dios nos da, cosas que son difíciles de sostener, que son talentos, que son esas responsabilidades de servir que Dios te ha concedido, pero que si te permaneces, si permaneces fiel con lo que Dios te ha dado, créeme que el Señor te pondrá en otras posiciones, donde se pondrá a prueba lo que has aprendido. Pero cuando hay veces vienen los exámenes y no pasamos la prueba, ni siquiera nos hemos mantenido fiel en lo poco que no hemos podido llevar, ¿cómo queremos llevar mucho fruto donde nos toca de pronto manejar mayores responsabilidades? Necesitamos aprender en Atenas. Necesitamos hacer, hay veces, paradas en Atenas. Algunos se pasan su vida luchando con el lugar y la posición en que Dios los tiene. Se la pasan luchando sin percibir lo que Dios quiere hacer, sin entender el por qué Dios los tiene a ustedes en este lugar. Algunos quieren estar casados, pero están solteros. Y luchan toda la vida por casarse. He conocido personas que toda la vida han luchado y 40, 50 años. Y eso, su prioridad en su vida ha sido casarse. Y entonces se preocupan pero no han disfrutado del espacio que han tenido en su soltería. De pronto preocupados por lo que han querido tener,
Se han olvidado de aprovechar lo que Dios les ha dado en el momento, lo que Dios ha dispuesto para ellos. Se han olvidado de disfrutar la voluntad de Dios. Preocupados por tener hijos, se han olvidado de disfrutar del matrimonio que tienen. Preocupados por tener más, se han olvidado de disfrutar los recursos que Dios les ha dado. Preocupados por tener un coche, se han olvidado de disfrutar el tren o el autobús que el Señor ha puesto. Preocupados en servir en algo más grande, pero están empezando tal vez en el servicio. Y yo creo que Dios quiere en esta hora que entendamos que hay momentos que necesitamos vivir y hay procesos que necesitamos pasar un día a la vez, un paso a la vez, una jornada a la vez. Hay veces queremos respuestas ya, pero no, estamos en el proceso, estamos en el tiempo en el que debemos recibir tal vez ese silencio, porque Dios no deja de trabajar, pero es necesario que nos quedemos allí. Y pasamos tiempo deseando estar lejos, tal vez allí en Atenas, pero nos olvidamos de aprender lo que Dios quiere enseñarnos en este lugar y lo mucho que Dios quiere hacer a través de nuestra vida. Nos olvidamos de dónde estamos hoy mismo, porque es que estábamos acostumbrados a algo bueno. Podríamos decir que Pablo venía de allí cuando todos le querían, todos querían que predicara, que enseñara, que hablara del evangelio. Pero llegó a un lugar donde no le estimaban, donde habían personas que parecían manejar mejor la palabra, donde tal vez no le prestaban mucha atención. Y él podía decir, no, es que Señor, yo aquí ¿qué voy a hacer? ¿Qué fruto voy a tener? Pero tuvo que aprender a observar. Tuvo que recorrer la ciudad, ¿saben? Tal vez Pablo, acostumbrado a que allí lo iban a recibir, y ahí lo iban a recibir con sus brazos abiertos, y le iban a dar atenciones, y le iban a dar amor, y le iban a poner tal vez a predicar, y tal vez iban a ser muchos los que se iban a convertir. Pero tuvo que llegar a observar la ciudad, tuvo que llegar a escuchar la gente, tuvo que llegar a entender la cultura, tuvo que llegar tal vez la manera como él no quería, y tuvo que aprender a presentar a Cristo en la forma que ellos pudiesen entenderlo. Amén. Porque era otro contexto, era otra realidad. No sé la cultura cómo te haya dado, no sé el cambio de lugar cómo te haya dado. Hay veces nos rehacemos y nos volvemos como difíciles de adquirir la cultura donde estamos, porque pensamos, no, es que yo soy así y así voy a quedarme y así voy a ser. Pero estamos rechazando la oportunidad que Dios nos está dando de escuchar lo que tenemos alrededor. Amén. De entender cuáles son aquellas personas por las que tenemos que orar, por las que tenemos que ir, a quienes tenemos que contribuir en la salvación. Nos estamos olvidando porque estamos encerrados en nuestra burbuja y en nuestra necesidad. Y estamos tal vez preocupados, Señor, es que esto no era lo que yo quería para mí, tú tenías algo mejor, pero no estamos observando lo que Dios está haciendo en medio de cada uno. Y Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar tu carácter, tu carisma. Pero yo creo que es momento para que podamos entender que en el lugar en el que estamos, Dios está dispuesto a usarnos. Él tuvo que desarrollar habilidades allí, ¿saben? No había hablado de la misma forma como lo había hecho antes. No había desarrollado esas habilidades. Pero Dios estaba puliendo en él unas capacidades, una forma de hablar, un carácter. De pronto hoy estás en un lugar que te toca compartir habitación. De pronto hoy estás en un lugar que te toca compartir con otras personas y dices, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener lo mío? ¿Hasta cuándo voy a estar cómodo? ¿Hasta cuándo esto? ¿Hasta cuándo lo otro? Pero Dios quiere pulir en tu vida el carácter, la capacidad, la paciencia. Quiere pulir áreas en tu vida que son indispensables al otro lado del camino.
y que empecemos a preocuparnos menos por el futuro que viene, porque vivimos más preocupados por lo que qué será y por lo que vendrá, y si alcanzaré a cotizar, y si alcanzaré a pensionarme, y si alcanzaré a lograr estos hechos, y si alcanzaré aquello, y si alcanzaré a cambiar, a casarme, si algún día a la vez, si un día de pronto tendré esto. Pero estamos olvidando que Dios quiere usarnos el día de hoy, en el presente en el que estamos, en el lugar en el que estamos, con las personas en las que estamos, y nos olvidamos de lo que Dios está dispuesto a hacer. Amén. Y el entender y el vivir en su voluntad del día de hoy implica renunciar temporalmente a lo que deseas. No olvidarse, Pablo no se olvidó de lo que quería, pero sí que le implicó a él renunciar temporalmente a lo que deseaba, para que dejar que Dios, muchas gracias hermana Lady, para que Dios usara su vida en lo que Él quería, en lo que Dios quería. Que Dios pueda usarnos en el presente, aquí y ahora. Estamos muy preocupados por lo que será, muy preocupados por cosas que a veces se nos salen de control, por situaciones de salud que a veces no podemos ni solucionar. Y además de eso le sumamos una preocupación. Porque imagínense usted, un enfermo y además preocupado. Por ahí se va. Uno enfermo y además con estrés. Pues entonces estamos, mejor dicho, mandados a que nos lleven a internar. Imagínense a alguien con deudas y pensando todo el tiempo en las deudas. Se le bajan las plaquetas, se le bajan las defensas. Y a veces las gripas que vienen no son porque no nos alimentemos, sino porque vivimos más preocupados por el futuro que no podemos controlar, por las cosas que no podemos cambiar, por las cosas que suceden y que no entendemos que también hacen parte de la voluntad de Dios. Y cuando estamos en la voluntad de Dios, sea lo que sea, mi hermano, que suceda, yo creo que usted y yo tenemos que poner en ejercicio algo que es aprender a confiar un poco más. ¿Saben? A nosotros es difícil. Imagínese usted un accidentarse, que yo, por ejemplo, cuando me accidenté en el tema del coche la otra vez en enero, la primera reacción yo dije, Señor bendito, ahorita qué le digo a mi esposa. No, les digo, más duro fue iba a ser el regaño que el accidente. Y yo dije, ¿qué puede ser? Pero después la reacción cambia, ¿saben? Cuando uno dice, Señor, es que yo estoy en tus manos, estoy en tu voluntad, y sea lo que sea que vaya a pasar, yo sé que estoy confiado en tus planes. Amén. Que hay que poner la cara, hay que ponerla. Que hay que hacer las gestiones, hay que hacerlas. Que requirió poner un dinero, tal vez un compromiso, una deuda, dejar. Pero mi hermano, yo creo que el hecho de uno entender que Dios está obrando en el presente y en el ahora, yo creo que también es aprender a descansar en Dios y a confiar de que no importa tanto el futuro, sí, que es importante visionarse, que es importante prepararse, que es importante estudiar. Yo recuerdo cuando estaba allí en casa, mi madre me inculcaba mucho el estudio. Y me decía, ¿usted qué va a estudiar? Ya va a salir, ¿qué va a estudiar? Y todo el tiempo, y me llevaba a una universidad, me llevaba a otra, y decía, ¿cómo vamos a pagar eso? Y me decía, usted preocúpese por estudiar, usted céntrese en estudiar. Y recuerdo que iba con mis compañeros a averiguar en las universidades, y costosas. Y claro, los resultados del IFES, pues gracias a Dios en ese tiempo fue bien, pero no era suficiente para entrar a una universidad pública. Y recuerdo que íbamos y los compañeros decían, no, es que esa deuda, ¿cuántos años voy a demorar pagándola? ¿Cuántos años voy a esto? ¿Cuántos años? Y me recuerdo que mi madre me decía, no, entra tú a estudiar, entra tú a estudiar. Ya Dios te irá proveyendo en el camino para que vayas pagando. Y entré a estudiar, gracias a Dios, después ya me gradué. Y los compañeros que pensaban así, dejaron de estudiar.
dejaron de pasar y aprovechar oportunidades. Uno de ellos fue mariachi, otro de ellos se dedicó a otras cosas, porque no entendieron, porque se preocuparon más por el futuro. Y yo creo que eso es algo más de aquellos que no hemos conocido, o de aquellos que no han conocido a Dios. El preocuparse por el futuro. Porque tú sabes que tu futuro está en las manos del Señor. Tú sabes que Dios tiene el control, que Dios es tu fortaleza. Y luego, claro, uno dice, uy, ¿en qué voy a trabajar? ¿Cómo? Yo recuerdo que cuando nos íbamos a casar con mi esposa, yo estaba en prácticas de la universidad. Me ganaba lo que me gastaba en comida. Me alcanzaba para sobrevivir en Bogotá con la comida. Incluso yo recuerdo que empecé a gastar menos, era el que menos comía de los compañeros para poder ahorrar para los anillos. Porque uno cuando está con planes de casarse, uno es así. Recuerdo que cuando yo me medí el anillo, hoy no lo tengo, hoy se me ha quedado en casa. Porque ya como ven me queda un poco apretado, ahorita me van a llamar la atención. Me quedaba un poco apretado. Cuando yo me lo medí, me quedaba bien en ese entonces. Pues resulta que, claro, porque ese tiempo estábamos en pandemia, yo estaba en Bogotá, comía menos que mis compañeros para ahorrar, entonces yo fui a medírmelo y me quedaba, y súper bien. Pues cuando volví de prácticas de Bogotá a Cali, yo empecé a comer más. Ya estaba en la casa de mi papá, ya mi papá compraba, ya comía más. Pues cuando me fui a casar, me fueron 3 meses después, el anillo ya no me quedaba. Y estábamos en el matrimonio. Y mi esposa, al ver, estábamos en cámaras. Claro, ella llegó y me metió el anillo a la fuerza. Ahí entró, nos tomaron las fotos. 2 días después, yendo para que me quitaran el anillo porque ya me estaba poniendo el dedo negro. Y eso le queda a uno como anécdotas, porque en ese proceso, yo creo que cada proceso le sirve a uno para aprender lo que Dios está haciendo y lo que Dios quiere hacer. Recuerdo que el deseo de todo novio es casarse. Y uno se preocupa mucho por eso. Pero era, Señor, provéenos, y si es tu voluntad que se den las cosas, pues están, justo en el momento, justo, no era cuando queríamos, era cuando Dios disponía las cosas. Justo daba las cosas, justo aquello, justo proveía, justo, y hay veces proveía no de la forma en que uno quería, ¿saben? Y uno decía, Señor, dame economía para poder, y le mandaba más trabajo a uno. Y me llamaban yo en ese tiempo arreglaba computadores, y me llamaban para arreglar computadores, y decía, no más trabajo, más economía. Pero Dios sabe cómo hace sus cosas y cómo trabaja en cada uno de nosotros, mis hermanos. Lo importante es darse cuenta en la forma en que Dios está trabajando el día de hoy en tu vida. Y que usted pueda ser consciente, ¿qué está haciendo Dios contigo hoy? ¿Dónde te tiene hoy? ¿Qué te está permitiendo hacer el día de hoy? ¿Estás aprovechando el día de hoy en la presencia de Dios? ¿Estás sirviéndole a Dios el día de hoy? El día de mañana solo le pertenece a Dios, y Él solo sabrá dónde te va a tener y dónde te va a poner, y qué bueno que usted tenga planes, que los ponga en la presencia del Señor, pero no se preocupe tanto por el día de mañana y empiece a vivir un poquito más el día de hoy. Disfrute de las bendiciones de Dios, disfrute de estar en Atenas hoy, de ese, como dicen en mi tierra, un borondo por la tierra, una vuelta. Dense una vuelta por allí, disfrute lo que Dios tiene por hacer. Estos días estuve con la niña, mi esposa estuvo en el campamento, y pues uno se acostumbra que si va a ir a comprar a Family, al Mercadona, uno va en el coche por la bolsa, cuando toca ir al Family o en el autobús. Pues yo dije, no, pues vámonos con la nena a dar vueltas. Estuve como 6 horas caminando, me recorrí todo eso. Y saben, uno tiene tiempo de pensar, tiempo de disfrutar, tiempo de charlar, tiempo de hablar con Dios. Y qué bueno que usted pueda sacar ese tiempo con su familia, que usted le baje un poquito de las revoluciones de su vida en este momento, y que usted pueda sacar tiempo para sus hijos. Algo que aprendimos esta semana y que van a ver en el video, es que lo que usted descuide hoy, te va a cobrar factura mañana. Si tú descuidas tu salud hoy,
te va a cobrar factura mañana. Si tú descuidas tus hijos hoy, te van a cobrar factura mañana. No los descuides hoy. Por eso se llama presente. Y yo creo que es un regalo que Dios nos ha dado para poderlo disfrutar. Y voy a invitarle a usted para que pueda estar en sus pies. El día que tenemos hoy es un regalo. Y tú tienes dos posiciones en tu vida. O preocuparte demasiado por llegar a Tesalónica, o disfrutar de lo que Dios te está dando en Atenas y dejar que Dios en su momento te dé para que puedas llegar a Tesalónica. Amén. Disfruta de tu familia, disfruta de la presencia de Dios, disfruta de lo que Dios te ha concedido el día de hoy. Vive un día a la vez. Vive un día a la vez. Tienes deudas, pero vive un día a la vez. Tienes preocupaciones, tienes que hacer un viaje, tienes que responder por cosas, sí. Pero es que Dios te ha dado el día de hoy para que lo disfrutes. Disfrútalo. Ama lo que Dios te da. Vive para Dios. Dios puede venir hoy mismo, puede venir mañana, no lo sabemos. Pero qué bueno que tú puedas ser hallado fiel en aquello que estás haciendo. En la responsabilidad como madre que Dios te dio, puedas ser hallada fiel. Que le estés dedicando tiempo a tu hijo o a tu hija. Eso es una responsabilidad muy grande. Que no le estés descuidando por tal vez otras cosas. Que te sientes a hablar con él o con ella cuando es el momento. Y más en la adolescencia. Es que ahí es donde más hay que hablar. Ahí hay que pasar horas hablando. Y menos horas pegadas al móvil. Hay que pasar más tiempo con ellos. Hay que pasar más tiempo con la esposa. Hay que conversar más. Hay que provocar los momentos. Hay que salir más al parque y hablar con los vecinos. Hay que practicarles más del amor de Dios. Practicarles. Hay que enseñarles. Hay que aprovechar tu estadía aquí. No sabes dónde Dios te vaya a llevar. No sabes si de pronto será una iglesia más grande. Y tú digas, ay, Sagunto. ¿Cómo extraño Sagunto? ¿Cómo extraño la bendición de estar en Sagunto? Tal vez fue poco el tiempo, pero lo aproveché. Disfruté y lo que hoy sé, lo sé gracias a la iglesia de Sagunto. Así que vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad y el día que hoy nos ha dado hoy. Bendito Jesús, amado Dios. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Señor, por este día, Señor. Gracias, Señor, porque hoy, oh Dios, me has mostrado tu misericordia. Gracias, Señor, porque hasta aquí, oh Dios,